Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él aborda ahora ya no tanto las tablillas sumerias y aquellas culturas de Mesopotamia antigua, ahora aborda nuestro continente, en la época de miles de años antes de los españoles. La última vez estamos viendo que los españoles se asombraron cuando llegaron aquí a nuestro continente porque vieron que muchas de las cosas que ellos tenían aquí ya estaban, con un sentido mucho más profundo, y en algunos aspectos eh, más avanzadas. Por ejemplo, la refinación de minerales. La minería en grande escala ya aquí se conocía en Europa, ¿no? Los españoles, los portugueses aprenden a refinar grandes cantidades de metales con los indígenas de aquí de América. Eso no aparece en los libros, ¿no? Siempre aparece que son salvajes, que no saben nada, que no tienen lectura, ¿eh? Que no hay escrita. Entonces, el invasor hace eso siempre, ¿no? Apaga la memoria y la cultura del conquistado para que las próximas generaciones que van a llegar de esos indígenas, no tengan como una base cultural en la cual apoyarse, ¿no? Y desprecien sus antepasados, como mirándolos como gentes atrasadas. Toda esa es la visión del conquistador. Y eso se transmite en los libros, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Ahora, la verdad por detrás hay que investigarla muy profundamente, porque los libros que se escriben también a partir de la visión del conquistador están manipulados a favor del conquistador. Las grandes pirámides, eso no existía en Europa. No tenían ni idea cómo se construía una pirámide de piedra tallada. ¿Qué tecnología usaron estas personas? Unas pirámides enormes, ¿no? Unas ciudades grandísimas, todos trazadas, reinos ya formados, con cortes, somos sacerdotes, reyes, ¿eh? Entonces, comercios, mercados, capacidad astronómica que no existía en Europa. Los indígenas eran capaces de agarrar una canoa de madera y trasladarse de una isla a otra, del continente a cualquier isla de este continente, cosa que los españoles no podían. Si no tenían sus instrumentos mecánicos en los barcos, era imposible. Me viene a la mente un relato, ¿no? No recuerdo en qué libro de historia está, no sé si en el diario de Colón, en que en Jamaica se quedaron unos españoles varados allá y no había manera de hacer contacto con República Dominicana o Haití, la isla española, que era el centro de la conquista, donde estaban las instituciones ahí de los españoles, la época colonial, y ellos decidieron entonces enviar a un indígena en una canoa a comunicar que ahí en Jamaica estaban varados, españoles, y que necesitaban ser rescatados. Y el tipo agarró su canoa de un tronco y remo y llegó a la isla española. Y los españoles no podían hacer eso. Entonces, para que veamos la cuestión de esa estupidez que dice que vinieron a civilizarnos. Falso. Y Zecharia Sitchin nos presenta, por ejemplo, el ejemplo de cómo en el escudo de guerra de Quetzalcóatl, que cargaba en la mano, ya aparece el símbolo de la cruz. Entonces no trajeron nada nuevo los españoles, los portugueses. El símbolo de la cruz ya estaba aquí, se le conocía y representaba al planeta Nibiru. No es coincidencia, porque eso ya estaba en Sumeria también, en Egipto. El planeta, el símbolo del planeta alado, el planeta ardiente, como una cruz en el cielo.
en referencia a Nibiru. ¿Por qué? Porque son las mismas personas que civilizan en Sumeria, en Egipto, en la India, aquí en América, son las mismas personas, los Anunnaki, con tecnologías, una raza de características de piel blanca, como decimos hoy, barbudos, que eso aquí no se conocía en América. Los descendientes de Caín aquí en América son imberbes, o sea, no tenían barba, porque a Caín, antes de traérsele desde Mesopotamia hacia acá, en la nave de Ninurta, en la nave aérea de Ninurta, el Ningicida le hizo la manipulación genética. Esa fue la señal de que habla en la Biblia, ¿no? Que Dios le dio a Caín una señal. El texto bíblico es simplemente una copia mal hecha, demasiado resumida, fuera de contexto de los verdaderos textos originales que son escritos fueron escritos en lo que hoy llamamos Babilonia, Sumeria. Esos textos antiguos, de ahí fueron tomados los que están en el Antiguo Testamento, ¿no? El pecado de Adán y Eva, la muerte de Caín, la muerte de Abel, hermano de Caín, la creación del hombre y la mujer, la torre de Babel, el diluvio, la historia de Noé, todo eso fue sacado de los textos sumerios y babilónicos. Y el que los colocó, o los que los colocaron en la Biblia, pues hicieron un resumen tan exagerado y una manipulación tan grande que tiraron de contexto los relatos. Para saber la realidad, hay que ir a los textos de las tablillas sumerias y babilónicas que hablan del mismo hecho mencionado en la Biblia, pero con muchísimos más detalles, señal de que son los textos originales. Entonces, ya los españoles encuentran el símbolo de la cruz aquí cuando llegan. Ellos que pensaban que venían a traerle la cruz y el evangelio a los indígenas, ¿no? Y sigue diciendo Sitchin, los dioses de antaño de los que los textos nahuatlacas contaban relatos legendarios eran descritos como hombres barbados. Y hay otra raza de personas que los indígenas los ven, que ven sus naves que se elevan en el cielo como si fueran serpientes con plumas, serpientes emplumadas, o sea que pueden elevarse y volar. Como no entienden la tecnología, no saben qué nombre tienen esas naves de esa raza de personas de tez blanca, con barba, altos. Entonces le dicen, ese aparato que se levantó parece una serpiente emplumada, ¿no? por el humo que va dejando los motores en el aire, que se va distorsionando y formándose como una serpiente en el aire. Y la cabeza de esa serpiente sería la nave. Por eso ya le dije que en varias representaciones aztecas, mayas, aparecen esos hombres dentro, como si fuera dentro de una serpiente, están dentro de una nave espacial. Entonces representaban a estos señores como hombres barbados, de tez blanca. Esa era la visión, o sea, ellos lo vieron y lo dejaron por escrito y en las tradiciones, ¿no? Esa raza de personas que llegaron aquí, civilizaron, nos ayudaron, y que se fueron y que prometieron volver, son así de tal y tal manera. Eran descritos como hombres barbados, como correspondería a los antepasados del barbudo Quetzalcóatl, al igual que en las teogonías mesopotámicas, que significa teogonía, significa el grupo de dioses que los terrestres veneraban allá en Mesopotamia, ¿no? Teogonía, un lenguaje religioso. Igual que en las teogonías mesopotámicas y egipcias, habían relatos de parejas divinas y de hermanos que se casaban con sus propias hermanas. Esa es la tradición moral y ética que está en nuestra genética y que heredaron más
los reyes, la clase alta, viene de los Anunnaki, ya en su planeta lo practicaban y aquí lo implantaron y el terrestre los copia, casarse con su media hermana o con su hermana. En la Biblia está Abraham casado con su media hermana Sara, o Sarai, que Sara españolizado, ¿no? Y Bruhum, que es el nombre original. Abraham es latinizado, españolizado, ¿no? Y Bruhum y Sarai, medios hermanos. Entonces es la moral y la ética que heredamos nosotros. No ese disparate de moral y ética que nos metieron en la cabeza a fuerza de espadazos y de quemar a las personas vivas y de terror psicológico. Nos metieron las religiones judías, cristianos, católicos, musulmanos. No esa moral que está en la genética nuestra. Entonces, fíjense cómo se repite la misma ética y la misma moral en los pueblos mesopotámicos, sumerios, y aquí en los pueblos de Preamérica. Porque son las mismas personas que civilizan en todos los lugares. Por eso tienen las mismas prácticas. El sistema monárquico ya está aquí. Lo trajeron ellos, esa raza de personas, los Anunnaki. ¿Cómo lo introdujeron allá en Sumeria? La ignorancia de los españoles, los portugueses, es lo que le hace a ellos sorprenderse. ¿Cómo es posible que estas cosas estén aquí? Grandes pirámides, reyes, todas esas cosas. Son las estructuras de los Anunnaki transmitidas y trasladadas a distintas partes del planeta, porque el planeta entero es la base de ellos, era la base de ellos. Entonces podían ir a cualquier lugar del planeta porque tenían los medios técnicos, las naves aéreas para transportarse o trasladarse. Había relatos de parejas divinas, divinas porque el terrestre haya que son dioses, ¿no? El engaño de los Anunnaki con relación a los terrestres, decirle que son los dioses. Entonces, parejas divinas y hermanos que se casaban con sus propias hermanas. Aquí se repite igual. De interés prioritario y directo para los aztecas eran los 4 hermanos divinos. Como que eran dioses, o sea, son personajes Anunnaki, de esa raza de personas, ¿no? De tez blanca, de barbudos, y eran hermanos, igual como en Sumeria, los hermanos que luchan entre ellos por el poder, Marduk contra Nergal, o Ninurta contra su otro hermano, o sea, entre ellos siempre hubo esa guerra entre familias por quedarse con el poder. Entonces aquí también aparecen, ¿no? 4 hermanos llamados dioses en el lenguaje azteca, ¿no? Tlatlauhli, Tlatlauhqui, Tezcatlipoca, Yaol, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Eran 4 hermanos que luchaban entre ellos por el poder y que cada uno tenía su grupo de terrestres que los veneraban, que los seguían. Si uno se iba de un lugar, se llevaba ese monte de seguidores terrestres. Exactamente como hace en Mesopotamia. Cuando Yahvé agarra aquel pueblecito de gente analfabeta en el desierto, los transforma en militares y los convierte en su pueblo elegido, porque él los seleccionó. El llamado pueblo hebreo, ¿no? Y los agarra y los lleva para aquí, los zarandea para acá por el desierto, los castiga, les impone normas draconianas, ¿no? Él les dice, tengan cuidado conmigo, que yo soy celoso al extremo, los mato si me traicionan. ¿Ve? ¿De dónde nos viene esa violencia? Cuando mucha gente se relaciona con otro, sea mujer con hombre, hombre con mujer, de decirle, tú eres mío. Y esos celos que destruyen, como que la otra persona es una propiedad mía. Tú eres mío, tú eres mía, y si te me vas, te mato. Si te vas con otro, con otra, te mato. Ni va a ser mío, ni va a ser de otro. La misma actitud del tal Yahvé, que era uno de ellos, ¿no? Un tipo psicológicamente inestable. Unas patologías enormes, era bebedor de alcohol, de vino.
y celoso al extremo. Yo soy un Dios celoso, no procure otro porque te castiga. Y así lo hizo, ¿no? Los castigaba, le mandaba a otros pueblos que los exterminaran. Al mismo pueblo que él dice que es el pueblo elegido, los castigaba, ¿no? Ese era el amor de Yahvé. Y si entonces dentro de estos 4 hermanos también, que ya sabemos que Quetzalcóatl era Ningisida, el hijo de Enki, que en Mesopotamia, en Sumeria, ese era el nombre original de él, Ningisida, hijo de Enki. En Egipto se le llamaba Tehuti o Tot, el llamado dios de la sabiduría, era como son ellos, ¿no? Inteligentísimo, creador, experto en genética que le enseñó su padre Enki, astronomía, matemáticas. La capacidad de esta raza de personas no nos extraña porque son culturas de otro planeta que tienen millones de años más avanzados que nosotros. Entonces, lo que para nosotros puede ser un milagro por la influencia religiosa que tenemos en la cabeza, para ellos es algo normal. Solo cuando nosotros descubrimos la tecnología, entonces ya no es milagro. Descubrimos que es tecnología, que todavía no estamos al alcance de ella. Estos 4 hermanos, representaban a los 4 puntos cardinales. Esas son atribuciones que le da el terrestre a estos señores. Eran personas de otro planeta y punto. Pero el terrestre le da atribuciones. No, ellos representan los 4 puntos cardinales, los 4 elementos primarios que ellos mismos le enseñaron al terrestre. ¿Cuáles son? El agua, el viento, la tierra, ¿no? Y el fuego. Bien conocido ya en Europa esos 4 elementos primarios. Estos 4 dioses representaban también los colores, atribuciones que le da el terrestre a estas 4 personas, estos 4 hombres. Representaban también los colores rojo, negro, blanco y azul. Y también representaban a las 4 razas de la humanidad. Eso es importantísimo. A las que se representaba a menudo como en la primera página del texto llamado Códice Ferherbari Mayer. Con los colores correspondientes se representaban a estas 4 razas de la humanidad. Cada uno se le atribuía un color, junto con sus símbolos, árboles y animales. El reconocimiento de 4 ramas separadas de la humanidad. Recuérdense que en Sumeria se reconocían, en Mesopotamia se reconocían 3 razas, ¿no? Que serían como las que salieron de los 3 hijos de Noé, que se salvaron del diluvio, pero ese relato no está completo, no está dentro del contexto, entonces hay demasiada desinformación. No fueron 4 razas, no fueron 3 razas. No fue la descendencia de los 3 hijos de Noé. Hubo algo más que en esos textos de Sumeria no se conocía, por eso no se colocó. Entonces los textos aquí de los indígenas de nuestro continente son más avanzados que los de los sumerios, porque hablan de la realidad. Son 4 razas. Hay 4 razas, porque los sumerios no conocen acá. ¿Qué hay acá en los descendientes de Caín? Lo dejaron de lado los escritores de allá, y los de aquí incluyen a los de allá, pero se incluyen ellos también. Por eso hablan de 4 razas. Nosotros somos la 4ª raza aquí, los descendientes de Caín, los indígenas. El reconocimiento de 4 ramas separadas de la humanidad resulta interesante, quizás incluso significativo por sus diferencias con el concepto bíblico mesopotámico, lo que le estoy explicando.
el concepto bíblico mesopotámico que habla de la triple división asiática, africana y europea, surgida del linaje de Noé, Sem, Cam y Jafet. Asia, África y Europa. Esa era la división de las 4 razas humanas que veían ellos. Y olvidaron que aquí los descendientes de Caín forman otra raza. Entonces, ellos son más incompletos en los informes que los indígenas de acá, como ya les dije. Entonces, a esta raza también se le atribuía un color, la raza color rojo, que ya es mencionada en textos antiquísimos. Los griegos conocieron a esta raza de los rojos ahí, en Canaán, lo que hoy es Israel y Mesopotamia, que fue eso todo conquistado por el imperio griego. Los rojos, grandes navegantes, que recorrían los mares por el planeta, y los grandes comerciantes, que se le dice también los fenicios, eran los rojos, la gente de acá, que fueron allá, eran grandes navegantes. ¿Quién le enseñó a esta gente a navegar? Pues lo dicen los textos de las tablillas. Ninurta, que trajo a Caín, fue su tutor desde niño, le enseñó la minería, a construir ciudades, a tallar piedras, a implantar reino, el sistema monárquico, todo eso se le a construir barcos para atravesar océanos, todo eso se le enseñó Ninurta a Caín y sus descendientes acá. Entonces allá en Asia se les conoce porque son grandes navegantes, van por allá, los rojos. Hay mucha gente ignorante porque se le ha escondido la historia, ¿no? No, que los indígenas de América eran todos atrasadísimos, no. Fueron de acá a culturizar, a civilizar a Asia. Solo que se le conoce con otros nombres. Los taironas, que están todavía vivos, descendientes de los taironas, en Colombia, son los mismos taínos que colonizan todas esas islas del Caribe. Son los mismos que fundan Tailandia en Asia, grandes navegantes. Son los mismos que pueblan la isla de Taipei, hoy le dicen Taiwán, ya en China, en las costas de China. Son los mismos taínos, son los mismos inos de Japón, el origen de la cultura japonesa. Son los chanes, allá en Asia, la cultura chinesa más antigua, los chanes, que uno le preguntan a los historiadores chinos, ¿quién eran los chanes? ¿De dónde llegaron? Dicen, no sabemos. Los sumerios no se llamaban sumerios ellos mismos. Ese pueblo, ese nombre vino de un inglés que llegó por allá, de esos que se iban diciendo que eran antropólogos, aventureros, antropólogos. Y en un texto que de Rey Hammurabi, se menciona en las tablillas, el tipo leyó Sumer, y le cogió con decir que ese pueblo se llamaría entonces sumerios. Interpretó mal porque era Sumer, y él dice Sumer. Y como ellos son los que estaban escribiendo la historia en Europa en esa época, entonces los otros monos le siguieron atrás y dijeron, entonces eso eran los sumerios. Pero ese pueblo no se llamaba Sumerio. ¿De dónde llegó? No lo saben. Llegó de aquí a allá. La civilización que dio Ninurta aquí fue más fuerte y más profunda que la que encontraron aquellos pueblos allá en Sumeria. Recuérdense que Enlil abandonó todo allá y vino aquí con su hijo Ninurta. Implantó sus territorios, sus dominios aquí en América del Sur. Tiwanaku, el centro donde salieron varias razas blancas, rojas, negras, y se fueron y poblaron Europa y Asia, civilizaron. Eso no aparece en los libros,
Zecharia Sitchin se encargó de descubrirnos toda esa riqueza de nuestra historia. El cuarto pueblo, la cuarta rama de la humanidad, el pueblo de color rojo, los indígenas de América, con su sangre tipo O. Los relatos nahuatlacas hablan de conflictos e incluso de guerras entre los dioses. Ya les dije, ¿no? Son una cultura de gente que no para de guerrear por el poder entre familia. Lo hacen hermanos contra hermanos, primos contra primos, hijos contra padres para agarrar el poder. Una raza de gente son enfermos por el poder. Vinieron con ese problema de allá de Nibiru y aquí se repitió, se continuó en su descendiente que nacieron aquí en el planeta Tierra y no paró. Causó destrucciones, causó ataques nucleares de los cuales todavía quedan las huellas en el Sinaí, en el Mar Muerto, luchando por el poder. ¿Quién se queda con el poder en el planeta Tierra? Que ellos llegaron aquí a buscar oro. Los relatos nahuatlacas hablan de conflictos e incluso de guerras entre los dioses. Ya leímos el libro, ¿no? Las guerras de los dioses y los hombres. Ellos nos enseñaron a guerrear, a matarnos uno contra otro, a seleccionar solamente hombres para que guerreen y maten y conquisten. Fueron ellos que nos enseñaron esa desgracia de las guerras que todavía no se acaban. Los relatos nahuatlacas hablan de conflictos e incluso de guerras entre los dioses. Entre estos conflictos se incluye el incidente en que Huitzilopochtli derrotó a los 400 dioses menores. Son descendientes de los más viejos, dioses menores. Es como los nietos y los tataranietos. Se le llama dioses menores porque son los descendientes de los más viejos, ¿no? Dioses menores. Y el combate entre Tezcatlipoca Yaol y Quetzalcóatl, entre hermanos. Le enseñaron al terrestre eso, a luchar entre primos, entre hermanos. Los israelíes, el pueblo llamado hebreo, se pasó la vida entera exterminando a sus primos, los cananeos, los jebuseos, los no sé cuántos. Eran todos familiares, descendientes de los hijos de Noé. Y los Anunnaki, inclusive el tal Yahvé, los enviaban a quitarle las tierras a los primos, a matarlos, a niños, a hombres, a mujeres, a animales. Arrasen con todo y quédense con ese territorio que yo se los doy. Yahvé le enseñó a los hebreos a robar. No eran de él esos territorios, pero le decía, le prometo un territorio que emana leche y miel. ¿Y a ti quién te dio ese territorio? Él, como era uno de ellos, pues se lo quita a los otros. Le enseñó a robar al terrestre. Lean el texto del Antiguo Testamento, como Yahvé manda. Vayan, arrasen con todo y quédense con ese territorio. En nombre mío yo se los mando y se los ordeno. Y allí iban y arrasaban con todo, ¿no? Quemaban todo, era genocidio puro, como está haciendo el gabinete de Netanyahu en Israel, arrasando con los niños y las niñas en Gaza, mujeres, eso es un cementerio a cielo abierto y nadie hace nada. Se están repitiendo las mismas prácticas que enseñaron esa raza de personas. Entonces sigue diciendo Sitchin, estas guerras por el dominio del planeta Tierra o de sus recursos se habían detallado también en las tradiciones populares que los europeos le agarró con llamarle de mitos. Y de todos los pueblos de la antigüedad, los relatos hititas e indoeuropeos de las guerras entre Teshub o Indra, Teshub ahí en el Medio Oriente, es el mismo Indra de la India. Ya les dije, ¿no? Que son los mismos personajes en distintas partes del mundo. Entonces se le cambia el nombre porque es distinto idioma. Teshub en Sumeria es el mismo Indra en la India.
Y así Secharya Sitchin va descubriendo, ¿no?, cómo en la India también se repiten esos mismos nombres, de Júpiter, de Grecia o de Roma, es el mismo que aparece en la India, pero con otro nombre. Son los mismos personajes. Los relatos hititas e indoeuropeos de las guerras entre Teshub o Indra con sus hermanos llegaron a Grecia a través de Asia Menor. ¿Ves? Llegan a Grecia, ¿ves cómo van cambiando de cultura? Pero son los mismos personajes, las mismas historias van repitiéndose. Llegaron a Grecia a través de Asia Menor. ¿Qué es lo que es Asia Menor? Pues esos países, ¿no? Ahí en Mesopotamia, Irak, Israel, Palestina. Todo eso es Asia Menor. Eso pasa a África, que está ahí ligado. Entonces solamente bajar por el mar Mediterráneo y ya está en África, pasando el Sinaí. Ya está en otro continente. Entonces eso vino de allá y de ahí pasar a Grecia también. Eso es lo que pasó. Los relatos hititas e indoeuropeos de las guerras entre Teshub o Indra con sus hermanos llegaron a Grecia a través de Asia Menor. Los semitas, cananeos y fenicios, ¿ves?, descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Los semitas, cananeos y fenicios escribieron acerca de las guerras de Baal con sus hermanos, en el transcurso de los cuales Baal mató a centenares de hijos de los dioses. Lo mismo que están narrando los relatos de los aztecas, lo que descubre Sitchin, lo mismo. El dios fulano, Huitzilopochtli, que venció a tantos y mató a tantos de los dioses menores. ¿Ves? Aquí Teshub o Indra en la India, que es el mismo Indra de la India también, o Baal ahí en lo que hoy es Palestina, luchando contra sus hermanos menores y los vence y los mata. Baal mató a centenares de hijos de los dioses, o sea, los descendientes menores, nietos y bisnietos, como ya les dije. Cuando se les atrajo con engaños al banquete de la victoria del Dios. La traición nos las enseñaron ellos. Invitó a un grupo de contrarios a un banquete y allá los exterminó a todos en el banquete. Práctica que los terrestres copiaron. ¿Recuerdan a Zapata en México? Lo invitaron a un banquete y a él le metieron bala después que estaba solito allá dentro del Palacio de Gobierno. A Sandino en Nicaragua, Somoza lo invitó a un banquete, a una cena, y estando allá solo le metió bala. Es que esa hipocresía y mentira viene de esta gente, nos las enseñaron. No se puede confiar, señores, como dijo el Che Guevara en la ONU. Señores, en el imperio, dijo él, no se le puede creer ni un tantito así, dijo el Che Guevara. El tipo sabe la psicología de esta gente. Son mentirosos al extremo. Miren los europeos que fundaron la Corte Penal Internacional y todos firmaron que iban a respetar. Ahora mandan eso para el carajo ellos mismos que la formaron, ¿no? Dejan llegar a Netanyahu el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza, y anda por Europa y llega a Francia, y llega a Polonia, y llega a Hungría, y ellos mismos dicen, no lo vamos a meter preso, ningún país europeo. Y ellos mismos formaron la Corte Penal Internacional y juraron, se comprometieron a respetarlo, no la respetan. Es la misma mentalidad que acabó con los indígenas, gente que no tiene principio. Estos europeos son mentirosos. No se le puede creer nada. O Angela Merkel de Alemania, con el francés François Hollande, presidente de Francia, que se reunieron con Putin allá en Ucrania. Y con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Y los cuatro firmaron un acuerdo, el acuerdo en la capital de Ucrania, el acuerdo de Kiev, de que la guerra iba a parar. No paró.
El año pasado Angela, la vieja esa alemana que era primera ministra, lo dijo, lo soltó en público. No, nosotros firmamos eso con Rusia, pero nosotros sabíamos que no íbamos a cumplir nada de eso. Era para que darle tiempo a Ucrania se armara. O sea, nos comprara más armas a nosotros los europeos para atacar a Rusia. Y después se soltó el otro que firmó, el de Francia, François Hollande, el presidente, expresidente de Francia, dijo, sí, es verdad. Nosotros sabíamos que estábamos filmando y era mentira. Son hipócritas. Y el ruso se lo creyó, porque el ruso tiene otra ética. ¿Eh? El ruso tiene otra mentalidad, otra moral, le da valor a la palabra. Y Putin se lo creyó. Por eso cuando la vieja esta alemana suelta eso en público, que nunca pretendimos cumplir el acuerdo con Putin, Putin dice, yo no me esperaba eso de esa mujer. Es frustración total. Y siguen así hasta el día de hoy. No se le puede creer nada a esta gente, señores. Violan sus propias reglas cuando no les conviene. Hablan de derechos humanos y entre ellos cuando hay que violarlos los violan y mandan todo el otro para el carajo. No tienen palabra. Hay que aprender eso. Esa mentalidad nos viene de los Anunnaki. Porque hay mucha gente ingenua, ¿no? Que tiene ética, que tiene moral, que su palabra es un documento. Y se deja engañar por otro que no tiene eso. Aunque diga que tal cosa, al momento dice, no, yo no dije eso. Y si se lo firman o lo filman en vídeo, mire, dice, no, pero es usted diciendo eso aquí. ¿Y sabe lo que dice? No, pero es que yo no quise decir eso que estoy diciendo ahí. O sea, no hay manera de que tú le pruebes que él dijo eso. No lo acepta. Es un hipócrita, ya, genéticamente echado a perder. Entonces esa mentalidad es la que destruye a muchos indígenas y es violenta, causa muerte esa hipocresía, ¿no? Los indígenas en República Dominicana, en la isla española, ¿no? Que los reunió un gobernador ahí en una parte del sur de la isla para hacerle una fiesta y los metió todos en una cabaña y rodeó la cabaña con los soldados españoles y le prendió fuego a la cabaña con todo y el que salía le metían espadas y lo mataban. En República Dominicana se le conoce la matanza de Jaragua, porque era el lugar donde estaban esos indígenas y fue el gobernador español de esa época y los metió ahí diciéndole que iba a dar un... Son traicioneros, los quemó, algunos salieron corriendo y se salvaron, pero la mayoría fueron quemados. La matanza de Jaragua. Las mismas prácticas. El indígena pensaba, ¿no? Con la ética del ruso, ¿no? Que la palabra valía y descubrió que la palabra de esta raza de gente es una mierda. No vale, no se le puede creer ni un tantito así. Violan lo que prometen, lo que firman. Ellos han demostrado que la palabra es una cuerda muy fina para sostener el compromiso humano. Y mucha gente sigue de ingenuo, no, díganle a fulano que me prometa. Eso es lo que hacen los políticos, prometerle y después mandar esas promesas al carajo cuando tienen el poder y usted pidiendo promesas. Díganle a ese hombre que me prometa que él nunca más me va a pegar. Pues no sea idiota. Lo más fácil para él es decir yo prometo, o para usted, mujer, decir yo prometo no hacerlo más. Eso es palabra que se la lleva el viento. Se ríen de su ingenuidad. Y lo siguen haciendo hasta que usted no se entera. Hay que tener una mentalidad abierta y crítica, porque eso es una ideología que viene desde miles de años atrás. La practicaron esta gente y esta raza de personas que nos civilizaron y nosotros lo seguimos practicando. Después de algunos esfuerzos más se creó una pareja humana. Dice Sitchin que entre los
los indígenas aztecas también había otros relatos, no solamente de la guerra de estos llamados dioses entre ellos, entre que se mataban entre ellos. Y en las tierras de Can, ¿recuerdan el otro hijo de Noé, Can? Eran tres, ¿no? Can, que ahí vienen los descendientes que son los cananeos, los de Canaán. Y vienen en África se repite la misma situación, ¿no? Eran descendientes también de Noé, los africanos. Y allá vemos el mismo hecho, ¿no? De la traición para matar. Se llama el hermano, el tío del llamado dios Osiris en Egipto, que era un hijo de Marduk y tenía características físicas africanas. Osiris, casado con Isis, que era su media hermana, ¿ven? Y eran mujeriegos hasta el carajo, eso lo heredamos de ellos. Set, que era el tío hermano de Osiris, quiere todo el reino para él, porque Marduk dividió el Egipto. A Marduk se le dio esa tierra del norte de Egipto, del norte de África, que eso no se llamaba Egipto, como regalo de matrimonio, porque fue el primero que se casó con una terrestre. Y su padre, Enki, le regaló ese territorio a Marduk en el norte de África. Marduk, después de miles de años, sale de ahí, decide irse de ahí a construir allá en el territorio de Mesopotamia, donde estaba el centro de poder, a construir a Babilonia. Se le metió allá en Lil y le construyó la ciudad allá, que quería el poder. Entonces dejó Egipto dividido entre sus dos hijos, que eran Osiris y Set, hijos de Marduk. En el norte de Egipto, lo que hoy es Egipto, reinaba Osiris, teniendo todo ese territorio donde están las pirámides ahí. Y al sur, lo que hoy es Etiopía, por ahí esos lados, Sudán, por ahí reinaba Set. Ahora, Set quería los territorios donde estaban las pirámides, el territorio de Osiris. Eran hermanos, pero lo quería. Como ya les dije, entre ellos es guerra y guerra por el poder. Y Set no sabía cómo agarrar las tierras de Osiris, su hermano, y se inventó un plano. La traición y la hipocresía, lo invitó a un banquete. Y allá le metieron vino y el tipo se metió alegre, se volvió alegre con vino en la cabeza. Y la mujer de Set bailándole y removiéndole la cintura, porque entre ellos se agarraban las mujeres, los hermanos, las cuñadas, eso era común. ¿Cómo se hace hoy? Viene de ellos. Y la esposa de Set le danzó y le movió la cintura ahí, y ese hombre con vino en la cabeza, Osiris, bebió hasta que se le fue el juicio. Se desmayó de tanto alcohol en la cabeza. Y los sirvientes de Set, que ya estaban preparados, lo agarraron y lo metieron en un cuarto. Allá lo metieron en un ataúd de metal que ya estaba preparado. Lo sellaron y le echaron al mar. Y fue a recalar por allá, por lo que hoy es el Líbano, por ahí las costas del mar Mediterráneo. Por ahí lo encontraron, la caja con él adentro, ahogado. Y la esposa Isis, fue que lo encontró por ahí, cuando se enteró. O sea, le invitaron a un banquete y con traición lo mató. O sea, que se repite la misma historia entre los relatos aquí, nahuatlacas. Uno hermano que invita a otros y en el banquete los arrasa a todos, los mata. Lucha por el poder. Entonces eso se repite aquí igual que en Medio Oriente, dice Secharia Sitchin. Y se pregunta él, ¿acaso los dioses de los mexicanos eran concepciones originales o eran los recuerdos de creencias y relatos que tenían sus raíces en el próximo Oriente de la antigüedad, lo que hoy es Mesopotamia y esos lugares por ahí? La respuesta irá surgiendo a medida que examinemos los aspectos adicionales de los relatos nahuatlacas de la creación y la prehistoria. La respuesta a la pregunta de Yarechin la va a dar a medida que leemos el libro. Nos encontramos con que el creador de todas las cosas, una creencia de los Anunnaki,
que ellos le transmiten al indígena acá. Entonces el indígena acá, ya esa grande cultura que ya habían desaparecido cuando llegan los españoles, creen en el creador de todo. Nos encontramos con que el creador de todas las cosas, para continuar con las comparaciones, era un Dios que da la vida y la muerte, la buena y la mala fortuna. El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, que escribió un libro llamado Historia General, un cronista de la época colonial español, comentaba que los indígenas le invocan a este creador de todas las cosas en sus tribulaciones, con la mirada puesta en el cielo. Los que vinieron de allá hacia acá, los Anunnaki en sus naves, por eso miran hacia arriba. Por eso los españoles, cuando le preguntan en el Perú a los indígenas, ¿de quién es el oro?, les señalan con el dedo hacia arriba, de los dioses. Y aquellos burros no entienden nada. Y en la Biblia aparece en el Antiguo Testamento el tal Yahvé diciendo, el oro es mío, la plata es mía. Son ellos. Que le enseñaron al terrestre a valorar esos metales, que le da poder, riqueza. El oro es mío, la plata es mía, porque ellos vinieron aquí a eso, a buscar sobre todo oro. Yahvé es uno de ellos, ¿no? Por eso dice en el Antiguo Testamento, creo que en el Deuteronomio, ¿no? La plata es mía y el oro es mío, dice Yahvé. Eso no lo leen en las iglesias, esos textos. Se quedan calladitos, ni los mencionan. Los suprimen mentalmente, ¿no? No se lo leen a nadie. Entonces estos cronistas, escritores de la época colonial española mencionan que los indígenas veneraban a ese creador de todas las cosas y le pedían, pero siempre mirando hacia el cielo, porque el cielo es el planeta Nibiru. La gente que tiene las naves se eleva al cielo. Este Dios creó primero el cielo y la tierra, Nibiru, le dio forma al planeta Tierra. Después dio forma al hombre, ahí ya es Enki, Ningisida y su media hermana Enigma, los que le forman el hombre. Después dio forma al hombre y a la mujer a partir del barro, igualito como se dice allá en los relatos de las tablillas sumerias, en los textos antiguos del Antiguo Testamento. ¿Ves? Se repite exactamente aquí. Después dio forma al hombre y a la mujer a partir del barro, pero no duraron mucho. Después de algunos esfuerzos más se creó una pareja humana a partir de cenizas y metales. ¿Ves? La cantidad de experimentos que tuvieron que hacer Ninmah, Enki y Ningisida para poder conseguir el trabajador primitivo fueron muchos fracasos y se crearon muchas criaturas que todavía andan vivas en el planeta porque Enki no las mataba a esas criaturas. Hicieron cantidad de experimentos por miles y miles de años, ¿no? Hombres con cabeza de cobra, mujer con cabeza de mujer y parte de abajo de cobra, de serpiente. Crearon esos monstruos, uno con cuerpo de caballo y hombre, otro con cuerpo de toro y hombre, otro con cuerpo de cabra y hombre. Entonces era una mezcla, todo eso lo hicieron ellos, ¿no? Con la tecnología que tenían. Vamos a darles un final aquí a esta lectura y en la próxima continuamos con esta lectura del libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos.